Bueno, vamos a continuar en nuestra serie de fe. Claro, sabemos que es el tema de todo el año. We know that this is the theme for the year, by faith. Y como hemos mencionado muchas veces este año, ese tema ha sido una prueba para nosotros, ¿no? This theme of by faith has really been tested for us. Porque con todo lo que ha pasado este año, tantas cosas que no anticipamos que iban a pasar, with all that has happened this year, so much has happened that obviously we couldn't have anticipated, we couldn't have planned for it. Entonces nos está forzando a vivir por fe, ¿no? Y de veras confiar en Dios. It's really forcing us and driving us to live by faith and to really trust God through all that He is doing. Y vamos a estar en una historia en Éxodo y también en Números de Moisés y Josué. Es una historia que creo que conocemos, pero vamos a leer una vez más. So we're going to look at a story of Moses and Joshua and God's people. And I think it's a story that a lot of us know, but I think we can learn a lot from. El tema del día de hoy es fe ante obstáculos. The title of the day is Faith when there are obstacles, in obstacles. Porque con todos los cambios que están pasando aquí en la iglesia, pues puede haber muchos obstáculos, ¿no? Cuando no está todo, cuando hay cosas que no están planeadas, cuando hay cosas que salen de repente, cuando hay cambios que son necesarios, esos pueden ser obstáculos, ¿no? When there are changes that are kind of sudden, like we've had, and we have to make adjustments in the ministry, we have to make changes in the church, those could be potential obstacles. Entonces vamos a hablar de cómo podemos tener fe cuando hay obstáculos. Sé que platicamos un poco el miércoles en la noche en nuestro servicio de media semana de los cambios que están pasando, de nuestra transición al Grupo del Sur para mi esposa y yo, de los planes que tenemos para el Grupo de las Américas. Y sé que sin fe todo va a parecer un obstáculo. I know that as we talked on Wednesday about all the different changes and shifts, and Candace and I going to the South Ministry to lead that ministry and the potential changes for Las Americas, I know that if we don't see it with eyes of faith, it can just seem like a bunch of obstacles. Entonces es necesario tener fe para poder ver la mano de Dios en todas esas situaciones, ¿no? We really need faith to be able to see God's hand in all of it. Vamos a estar en Éxodo capítulo 17, versículo 8 a 10. Vamos a leerlo juntos. As always, you can follow along in English with the yellow words there. I will not read them in English, I will just read them in Spanish for the sake of time, but you can follow along. Los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina, con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Vemos aquí que va a haber una batalla con los amalecitas. Y Moisés le dice a Josué que prepare a los hombres, al ejército, para luchar. Pero que él se va a ir a la colina a orar. So Moses tells Joshua there's a battle coming, the Amalekites are coming, and you're going to go fight the battle, but I'm going to be up on the hill calling on God with God's staff. Y vemos que se llevó a dos personas con él, a su hermano Aarón y Hur, y vamos a continuar leyendo lo que pasó. I will switch to English in just a second because it was kind of long, so I'll read it and then I'll switch over. Dice, mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos
uno al izquierdo y el otro al derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Y vemos a Moisés orando con los brazos en alto mientras estaba pasando la batalla. We see Moses calling on God during the battle. Y vemos que cuando bajaba los brazos, tal vez se puede asumir que dejaba de orar, tal vez por un tiempo, la batalla se inclinaba a los amalecitas. Pero mientras sostenía los brazos en alto, orando a Dios, la batalla se inclinaba a los israelitas. We see Moses calling on God, and he would grow tired, and he would kind of drop his arms, and maybe we can assume, it doesn't say specifically, but maybe he stopped calling on God for just moments of time, and then when he would do that, the Amalekites would begin to win. But as long as he was calling on God, the Israelites were winning. Y eso es algo que es una lección que podemos aprender, ¿no? De Moisés y de la oración. Que no importa cuál sea el obstáculo, no importa cuál sea la situación, siempre debemos de orar a Dios. And no matter what's going on, we need to always be calling on God. Y continúa en el versículo 13. Dice, fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de la espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés, pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó El Señor es mi estandarte. Dios le dice a Moisés, escribe esto. ¿Por qué? Why did God tell Moses to write it down? Para que la gente lo recuerde. Es importante recordar las victorias que nos ha dado Dios. You know, God told Moses to write it down. Why? Because it's important for us to remember the things and the victories that God has given us. Porque normalmente, como lo mencionamos antes, muchos de nosotros recordamos lo que debemos olvidar y olvidamos lo que debemos recordar. I know for a lot, I know we've said this before, but we tend to remember the things that we should forget, and we tend to forget the things that we should remember. Es fácil acordarnos de las heridas, de las derrotas, de cómo no han salido bien ciertas cosas, y a veces se nos olvida todo lo que ha hecho Dios, todas las victorias, todos los milagros. You know, sometimes it's easier for us to remember the hurts, the letdowns, the failures, whether they're our own failures or someone else's towards us. And yet we can forget all the miracles that God has done and all the victories He has given us. Entonces es importante recordar las victorias que nos ha dado Dios. It's really important to remember the victories that God has given us. Y también le dice, asegúrate que Josué sepa eso. ¿Por qué? Why did God tell Moses, make sure that Joshua knows? Él estaba en la batalla. He was fighting the battle. Y Dios quiere que Josué sepa, ganaste porque yo te ayudé, no por tu fuerza. He wanted to make sure that Joshua knows you won because I helped you, not because you're so strong. Y es lo mismo para nosotros. Dios quiere que sepamos que cualquier victoria, cualquier cosa que sea buena en nuestra vida es por Él, no es por nosotros. No es porque lo merecemos o por nuestra inteligencia o nuestra habilidad. Es porque Dios ha sido bueno con nosotros. It's the same with us. God wants to make sure that whatever blessing is in our lives, whatever victory we've experienced, whatever, all good that has happened in our lives is because of God, not because of us, not because we've earned it, not because we deserve it, not because we have great ability or great intelligence or great anything. Porque hasta nuestra habilidad y nuestra inteligencia y todo eso es un don de Dios, es un regalo de Dios. Amen. So even our abilities and talents and all those things, they're just a gift from God. Entonces Dios quiere, una, que recordemos las victorias, pero número dos,
que sepamos que esa victoria viene de Dios, no de nosotros mismos. He wants us to remember the victories, but he also wants us to remember that those victories come from him, not from ourselves, not from our own doing. Y eso fue algo muy importante para ellos. Pero también tenemos que recordar, porque pónganse a pensar, mientras alzaba los brazos Moisés, o mientras oraba, ganaban la batalla. So Moses, as long as he was raising his arms and praying, they were winning. Otherwise, they were losing. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios estaba limitado por la habilidad de Moisés de subir los brazos. Does that mean that God was limited by Moses' ability to raise up his arms to God in prayer? No. Dios no necesita a Moisés. Él no nos necesita a nosotros. Él puede hacer lo que él quiera. Pero le estaba enseñando a Moisés que se aferrara a Dios, que dependiera de él, no de sí mismo. But there's a lesson for us to depend on God and not on ourselves. To call on God so that we can see the victories. Pero Dios no es limitado por nosotros. También vemos otra cosa, cosas que debemos recordar. Número uno, necesitamos a Dios, que ya lo mencionamos. So number one, we need God, that's clear, we've established that. Pero también necesitamos de los unos a los otros, necesitamos de los demás, necesitamos amigos, necesitamos a alguien como Aarón y Hur, que nos van a levantar los brazos cuando estamos débiles, que nos van a ayudar a buscar a Dios cuando estamos débiles, cuando nos queremos alejar. So we need God, but we also need friends. We need people in our lives that are going to lift our arms when we're too tired, when we're too weak to pray, when we feel like pulling away from God. We're going to need someone to push us back to God. Vamos a estar alguien cuando queremos alejarnos de Dios, que nos diga, no, tienes que acercarte a Dios. No te alejes. No dejes de asistir a la iglesia. No dejes de venir a nuestro servicio. No dejes de venir a los grupos de familia. No dejes de venir a tiempos de discipulado. Necesitamos amigos. We need people to help us to get strong. Necesitamos a alguien que nos diga la verdad. We need people to tell us the truth. Te estás alejando de Dios. You're pulling away from God. Ya casi no vienes, casi no te vemos. We almost never see you anymore. Necesitamos amigos que nos van a decir la verdad. We need people to tell us the truth. ¿Qué está pasando en tu matrimonio? ¿Qué está pasando con tu familia? What's going on with your marriage? What's going on with your kids? Si no tenemos esos tipos de relaciones, de amistades, vamos a sufrir. Pero hay veces que nosotros rechazamos ese tipo de ayuda. Nos alejamos de ese tipo de ayuda. There's times when we kind of pull away from that kind of help. We push that kind of help away from us. Porque no queremos que alguien nos diga nada. Pero los que sufrimos somos nosotros. Y nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestras amistades, ¿no? Cuando alguien nos quiere ayudar, no lo hacen por ellos mismos. Lo hacen por ti, porque te quieren y por Dios. You know, when someone is trying to help us, they're not doing it for themselves. It doesn't benefit themselves, it benefits us, right? As they help us. It benefits our marriage, it benefits our family, it benefits our kids, and it benefits our relationship with God. Bueno, vamos a continuar ahora, en Números, capítulo 11. We're going to continue in Numbers, chapter 11. Y vamos a ver lo que pasa con la gente, con el pueblo de Dios. We're going to see what happens with God's people here. En versículo 4, dice, a la gente que iba con ellos, le vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Nos reímos porque es un poco ridículo, ¿no? Porque Dios ha cuidado
Y ha hecho milagro tras milagro para su pueblo. We laugh because it's a little ridiculous when you read it. Because we've seen God do miracle after miracle for His people. Les ha dado maná, les ha dado agua de una piedra. He gave them manna from heaven, literally came down from the sky. And He gave them water out of a rock. Pero ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo el pueblo? Se están quejando. Porque ya no quieren maná, ahora quieren carne. No son vegetarianos, quieren tacos. Pero ve lo que dicen. Hubiera sido mejor quedarnos en Egipto, dice, donde comíamos pescado gratis. No, pues no era gratis porque eran esclavos. Bueno, te damos pescado, pero tú me perteneces a mí. Y yo te voy a abusar. Y tú vas a trabajar para mí. Eso no es gratis. Pero cuando perdemos el agradecimiento y la fe, nosotros somos igual de ridículos, ¿no? When we lose our faith and our gratitude, we're just as ridiculous as the people we're reading about. Nos quejamos con Dios, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué estás haciendo el otro? Y se nos olvida lo bueno que ha sido Dios y cómo nos ha cuidado y cómo ha proveído de nuestras necesidades. We can forget how good God has been to us, how much He's provided for us, and we can be just like the Israelites and complain. Vemos en versículo 11, le está afectando a Moisés, claro. Moisés oró al Señor: si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. También Moisés está perdiendo su perspectiva. So even Moses, he's seen more miracles than anyone. He's losing faith. He's losing perspective. Y dice, ¿de dónde voy a sacar carne? Pues claro, tú de ningún lado. Pero ¿de dónde sacó Dios maná? ¿De dónde sacó Dios agua? You know, he says, where am I going to get meat? Well, you're not going to get it from anywhere. But the one who gave you manna and the one who gave you water was God, not you. Y dice, me has puesto toda esta carga, yo ya no puedo con este pueblo. He says, I can't lead these people anymore. Pero el que lo ha estado cargando es Dios, no él. But the one who's really been carrying the people is God, not Moses. Pero él perdió perspectiva también, igual que la gente. He also lost perspective. Y le dice el Señor, porque después de esto, el Señor le dijo, mañana comerán carne. Aún cuando estaba quejándose, le pudo haber dicho muchas otras cosas. As he was complaining, God said, tomorrow you will eat meat. Now he could have said a lot of other things that probably we'd be tempted to say. Pero ve lo bueno que es Dios. Lo paciente que es Dios. See how patient God is and how good He is. Porque así nos trata a nosotros también. A veces nos quejamos y nos alejamos de Él. Y aún Él enseña su paciencia. Demuestra su paciencia y su compasión con nosotros. Y le dice, mañana comerán carne. He tells them, tomorrow you will eat meat. Y Moisés una vez más dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿De dónde va a salir la carne? Moses, where's meat going to come from? Para nosotros es fácil ver lo ridículo que es, porque estamos leyendo la historia y vemos un milagro, y luego otro milagro, y luego otro milagro, y otro milagro. We can see how ridiculous it is because we see one miracle on one page, and then the next page got another miracle, and then another miracle. Y luego está quejándose. And then we see him complaining. We go, how can he complain? ¿Cómo puede quejarse? Pero ¿qué no nos pasa igual a nosotros? Dios nos cuida, hace un milagro, otro milagro, y luego nos quejamos. That happens with us too. God does a miracle, then another miracle, and then we start complaining.
Y le decimos, pero ¿cómo vas a resolver este problema en mi vida? And we say, but how are you going to fix this issue in my life? Lo que sea, cualquier obstáculo. Cuando lo ha hecho tantas veces. Y le dice Dios, ¿acaso el poder del Señor es limitado? The Lord answered Moses, is the Lord's power limited? Y claro, sabemos, en nuestra mente sabemos que no. Pero lo creemos en el corazón. We know the answer in our minds. We know the right answer, right? If someone asks you that, is God's power limited? You're like, oh, of course not. Pero en nuestro corazón, in our hearts, do we believe it? Do we believe that there is no limit to God's power? En realidad creemos que no hay límite el poder de Dios. Porque cuando lo creemos, oramos diferente. When we believe it, we pray differently. Y cuando lo creemos, vivimos diferente. And when we believe it, we live differently. Cual sea el obstáculo, no importa. Porque Dios es más grande que cualquier obstáculo. No matter what the obstacle is in our lives, God is bigger than the obstacles. Ya sea un obstáculo en el ministerio, como hemos estado platicando de ello, o sea un obstáculo en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu salud, lo que sea. Whether it's a obstacle in our church, which we're running into some, trying to figure out what we're going to do, or in our marriage with our kids, whatever it is. Pero Dios es más grande. God is bigger than any obstacle. Pero tenemos que contestar esa pregunta. ¿Acaso el poder del Señor es limitado? We really need to answer that question in our hearts. In all honesty. Porque así podemos ver su poder. Then we can see His power. Vamos a continuar en el capítulo 13. Están preparándose para entrar a la tierra prometida. They're getting ready to enter the promised land that God has promised for hundreds of years. Es la tierra que Dios ha prometido por cientos de años, miles de años a su gente, y los está preparando para entrar a esta tierra. Y dice en el capítulo 1, el Señor le dijo a Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Entonces envía a estos hombres, 12 hombres, uno de cada tribu, a explorar el área y para que puedan regresar y decirle a la gente cómo está esa tierra. So he sends the 12 spies, one from each tribe, and he says, go explore the land for 40 days and then come back and tell us about it. Y regresan. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que ahí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que ahí habita es poderoso. Y sus ciudades son enormes y están fortificadas. So they come back and they say, yeah, it's awesome. But the people who live there are powerful and the cities are fortified and very large. Entonces regresan y dicen, la tierra es increíble. Y esa es la tierra prometida de Dios. This is the promised land that God promised, and it is incredible. Pero ¿qué es lo que vieron? La gente está muy fuerte y las ciudades están fortificadas. What they saw, yes, it's incredible, but you know what? People are too strong and the cities are fortified. Y vemos a Caleb y cómo responde él, porque él fue uno de los que fue a explorar, y también Josué. And we see Caleb's response. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Says Caleb silenced everybody. He says we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. La diferencia entre los 10 hombres y Caleb y Josué, no oímos de Josué en este momento, pero Josué era el otro. The difference that we see between the 10 men
and Caleb and Joshua. ¿Cuál fue la diferencia? Fe. Simplemente fe. Fueron al mismo lugar, vieron las mismas cosas. They went to the same land, they saw the same things, pero en realidad no vieron las mismas cosas. But in a certain way they didn't see the same things. Con los ojos vieron lo mismo, pero con los ojos de fe vieron algo completamente distinto. With their physical eyes they saw one thing, but with their spiritual eyes they saw two completely different things. Los 10 dijeron no podemos ir. Están muy fuertes, están fortificados, no hay manera de entrar. Pero Caleb y Josué dijeron, claro que hay manera. Debemos ir. Y vemos la diferencia entre esas dos voces, ¿no? Y vemos en el versículo 31, dice, pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, los hombres que ahí vimos son enormes. Hasta crecieron los hombres en sus ojos. So we see the 10 men, porque vieron que Caleb tenía una fe increíble y que tal vez con su fe iba a convencer a todo el pueblo. Y dijeron, no podemos hacerlo. Dice que empezaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores de la tierra. When they saw that maybe Caleb could potentially sway the people to believe that they could do it, they began to spread false rumors about the place. Ahora, no creo que muchas veces nosotros hagamos eso a propósito de rumores o mentiras. Pero nuestro corazón parecen verdad, pero no son la realidad para Dios. Cuando no tenemos fe, la manera que vemos las cosas y la manera como le decimos a los demás que vemos las cosas, no es que queramos mentir, es simplemente en nuestro corazón lo vemos de cierta manera, que no es la realidad para Dios. You know, when we don't have faith, it's not that we're going to lie purposefully. But the way we see things are not the reality of what God sees and what God can do. Y tenemos que decidir a qué voz voy a oír. A la voz de fe, porque tenemos como dos voces en nuestra propia mente, ¿no? Hasta suena como que estamos locos. Pero tenemos una voz de fe que viene del Espíritu Santo. Y hay una voz sin fe, que puede ser nuestro propio corazón, puede ser el diablo, puede ser cualquier cosa. So we have different voices in our heads, which sounds like we're crazy, but it's true. We have the voice of the Spirit, which is a voice of faith. And then we have the voice of our own heart. We have the voice of Satan, because he certainly tries to speak to us. Tenemos voces de miedo. We have voices of fear that we can listen to in our minds and in our hearts. Y tenemos que decidir a qué voz voy a oír. We get to decide which voice am I going to listen to. La voz de fe o la voz de miedo. Am I going to listen to the voice of faith or the voice of fear? Aun cuando no sabemos cómo va a salir todo. Y claro, la razón por qué estoy dando esta clase es porque todo lo que estamos pasando como ministerio. Eso es la razón. Hay muchas cosas que no sabemos exactamente cómo van a estar. Of course, part of the reason I chose this scripture, this story, was because of everything we're going through as a ministry. There's a lot of unknowns of what's going to happen to our ministry, what are we going to do. Pero aún tenemos que decidir, ¿voy a oír la voz de fe o voy a oír la voz de miedo? Porque lo que debemos hacer es oír la voz de miedo. Y no solo qué voy a oír, pero qué voy a esparcir yo mismo entre los demás. So it's not just what am I going to listen to in my own head, but what am I going to spread to everybody else. Porque los hombres esparcieron una voz de miedo, una voz de falta de fe,
Pero Caleb quería esparcir una voz de fe, una voz de debemos confiar en Dios. Y nuestra fe afecta a los demás. Our faith will affect everyone else. Our faith or our lack of faith. Entonces debemos de pensar qué voz voy a oír y qué voy a esparcir a los demás. ¿No? Porque todos podemos hacer eso. Todos tenemos momentos cuando nos falta fe, todos nosotros. No es una persona, no son dos personas, todos. Tenemos momentos donde tenemos fe y tenemos momentos donde no tenemos fe. Sí. We all have those moments when we are full of faith and we have moments when we are faithless. Yeah. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Y usar la voz de fe cuando la tenemos para esparcirla, para animar a la gente. Y cuando nos falta fe, necesitamos encontrar a la gente que tiene fe que nos ayude. When we are faithful, we need to spread that. We need to share with people. We need to encourage people with our faith. And when we are faithless, we need to find the faithful people to help us. Y tenemos que ser reales. Mira, aquí es donde está mi corazón, aquí es donde están mis dudas, aquí es donde está mi miedo. Ayúdame, por favor. And of course, we got to be real. We're not going to pretend to have faith if we don't have it. But we got to be real and say, look, I'm lacking faith. I have a lot of fear about this. I have a lot of doubts. I have a lot of stuff that I'm feeling. Help me. Pero tenemos que detectar que lo que sentimos es una falta de fe. Y está bien. Todos pasamos esos momentos. We got to acknowledge that what we're experiencing is just a lack of faith and we need help. And that's okay because we all go through those times and those moments. Yeah. Dice, aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Ellos ni fueron a la tierra. Todo está basado en las voces de 10 personas. They didn't even go to see the land. But they are saying what they're saying based on what 10 men said. They're like, oh, great. We're going to fail. We need to go back. ¿Prefieren regresar a la esclavitud? 10 personas. Son los expertos piensan que eran por lo menos 2 millones de personas, de israelitas, que salieron de Egipto. Experts believe there's about 2 million people that came out of Egypt. Y 10 personas le cambiaron la fe a 2 millones de personas. 10 people changed the faith of 2 million. ¿Por qué? Porque esparcieron su falta de fe, su miedo, su falta de confianza en Dios y afectó a todos. Because 10 people lacked faith, they had fear, and we've all been there, right? Todos hemos estado en ese punto, falta de fe, falta de confianza en Dios, todos hemos estado ahí. Pero ¿cómo puede influir a los demás? But we see how much it can influence everybody else. Vamos al versículo 6, Josué y Caleb le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Así que no se rebelen contra Él, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. La voz de Josué y de Caleb es completamente diferente a la voz de los demás. Right? The faith and the voice of Caleb and Joshua is completely opposite to what all the other guys were saying. Y ven lo que dice. ¿Qué le están recordando a la gente? El Señor, el Señor, el Señor. They keep saying, the Lord, the Lord, the Lord. No dicen, somos más fuertes que ellos. No dicen, nuestro ejército es más poderoso que el de ellos. They don't say, we're stronger than them. They don't say, our army is stronger than their army.
dicen, el Señor está con nosotros. They say, the Lord is with us. Ellos no tienen quien los proteja. Nosotros tenemos al Señor. They say they don't have who's going to watch over them, protect them. We have the Lord. Y dicen, el Señor nos va a dar esa tierra. El Señor nos va a llevar a esa tierra. ¿Cuál fue la primera batalla cuando por fin entraron? Jericó. Pero eso no pasó por 40 años. Porque la gente no tuvo la fe suficiente de entrar. The first battle when they finally went in was Jericho. No tenían un ejército más poderoso. ¿Qué hicieron? Marcharon alrededor de la ciudad y Dios derrumbó las paredes. Their plan was to march around the city and the walls finally came down because God did it. But it took 40 years to finally go in because they didn't have the faith to do it. El versículo 11 y luego el 20-23, el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Me pides que los perdone y los perdono, pero ninguno de los que me desobedecieron verá jamás la tierra que prometí dar a sus padres. Aquí le dice el Señor, dice, ¿cuánto tiempo se van a negar a creer en mí? Es una decisión el creer en Dios. Es una decisión el tener fe. It says, how long are they going to refuse to believe in me? Why does he say that? Because it's a choice. We choose to have faith or we choose not to have faith. Sé que a veces es difícil tener esa fe y que necesitamos ayuda, pero aún ahí es una decisión. I know that sometimes it doesn't feel like a choice because we just feel so weak, we feel like we have no faith, but even then, we can choose to believe and we can choose to get help from others who believe. It's a choice, es una decisión. Y le dice, me has pedido que los perdone y los perdonaré, pero no van a entrar a la tierra. And he says something really powerful. He says, you've asked me to forgive them and I will. I've forgiven them. But they're not going to go in. Y yo no sé para ti, pero claro, el perdón de Dios es un regalo increíble. Pero yo no solo quiero su perdón. Yo quiero ver las victorias que Dios quiere tener en mi vida. Yo quiero poder entrar a esa tierra. Yo quiero ver los milagros de Dios. El perdón es increíble y sin el perdón no podría llegar al cielo. Pero yo quiero ver más. And I don't know about you, but you know, he says, I'll forgive them, but they're not going to go in. I'm grateful for God's forgiveness. I'm grateful for him forgiving me my sin, because without that, we can't go to heaven. But I want to see more. I want to see God's miracles. I want to see him do incredible things in my life, in my marriage, with the church, con la iglesia, con nuestro ministerio. Quiero ver las victorias que quiere Dios para nosotros. Pero requiere fe. I want to see the miracles that God has planned for this ministry, but it takes faith. Aun cuando no sea una situación ideal, como a la que vamos a entrar, ¿verdad? Sin liderazgo. Even when we're going into a situation where it's not ideal, without leadership solely focused on this ministry, Dios puede trabajar de manera increíble, porque Él no necesita eso para hacer milagros. Lo único que Él requiere es fe. God doesn't need to have all the leadership and the structure and all worked out. We need to do that, but that's not what God needs to do miracles. He just wants our faith. Él hace los milagros. Cuando la situación no es ideal, es más, es cuando prefiere hacer sus milagros. He prefers to do his miracles when the situation is not ideal, when it's not perfectly set up. Porque cuando todo es ideal y la estructura está perfecta, podemos decir, bueno, funcionó porque la estructura está muy bien, el liderazgo está muy bien, hemos sido entrenados de una manera muy bien, entonces por eso todo salió bien. Because sometimes we can think, well, the leadership is perfectly set up and the structure is perfect and we're in the right spot and everything is just right, so of course it's going to go well. Pero cuando eso no es el caso y vemos los milagros de Dios, ¿qué decimos? Es Dios. Es Dios.
porque no pudo haber sido la estructura, no pudo haber sido el liderazgo, no pudo haber sido nada más que Dios, pero requiere fe. Because when that happens and God moves, when everything is not ideal, we know, it's clear, that was God. Because we're still trying to figure it out, and yet God is moving and working and doing miracles. That was God. We can't take any credit for it. Yeah. And that's when He chooses to move even more sometimes, when everything is not ideal, so that He will get the glory. En versículo 24, acaba de mencionar que la gente que negó a creer en Él nunca va a entrar, que los perdona, pero que nunca van a entrar. So he just got finished saying, the people that refuse to believe, they're not going to go into the land. He forgives them, but they're not going in. Pero dice en el versículo 24, en cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. En ese entonces Caleb tenía 40 años. So when this happened, Caleb was 40 years old. When he went and spied the land and came back. ¿Cómo sabemos eso? Porque 40 años después, cuando por fin entraron a la tierra prometida, Caleb dijo, tengo 80 años y tengo la misma pasión y la misma energía que tenía hace 40. We know Caleb was 40 because when they finally entered the promised land, is when he makes a statement of, I am 80 years old now, but I am just as strong as I was 40 years ago. Su fe, aun cuando no resultaron las cosas como él sabía que debieron haber sido, su fe no sufrió. Confió en Dios. A través de esos obstáculos, he still believed, he still trusted in God, he still had incredible faith when he experienced 40 years in the desert. Y eso no fue su culpa, porque él trató de convencer a todos que podían entrar. And that wasn't his fault, because he tried to convince everyone, we need to go in now. Pero no obedecieron, y 40 años en el desierto. Y aún así, lleno de fe. Even when he experienced 40 years, he was still full of faith. Qué increíble ejemplo para nosotros, ¿no? Pero dice que él tenía una actitud o un espíritu, dice en inglés, diferente a los demás. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Tener un espíritu diferente. De todos los hombres que fueron a explorar el país, entonces esos 12 hombres que entraron, solo sobrevivieron Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné. Son los únicos que sobrevivieron. Porque esos 10 que no tenían fe y que afectaron a todo el pueblo, murieron en el desierto. Those men that went in and convinced everyone they couldn't go in, they died in the desert. But Caleb and Joshua were able to go in. Eso lo encontré. Dice, las dudas ven los obstáculos. La fe ve la forma de superarlos. Y claro, la única forma de superarlos es Dios, ¿no? No es algo en nosotros mismos, no es nuestra propia fuerza, no es nuestro propio esfuerzo. It says, the doubts see the obstacles. But faith sees the way to overcome them. And of course, the way to overcome them is God, right? We know that's the answer. It's not ourselves, it's not our strength, it's not believing in yourself, it's not any of that. It's believing in God. Es no creer en nosotros mismos, pero creer en el poder de Dios. Tengo dos preguntas que les quiero hacer ahorita que terminemos. I have two quick questions to ask you. ¿Quiénes van a ser los Josué y los Caleb del Ministerio de las Américas? ¿Quiénes van a ser las voces de fe durante esta transición, durante estos cambios? Necesitamos voces de fe, y espero que no solo sean dos. Who are going to be the Calebs and the Joshuas of Las Américas ministry? I hope it's not just two. I hope we have lots of them. Queremos muchas voces de fe, porque sabemos cómo afecta a los demás. Y la segunda pregunta es, ¿qué vas a esparcer? ¿Fe o miedo? ¿Qué es lo que tú vas a esparcer en el ministerio? What will be what you spread in the ministry? Are you going to spread faith during this transition, or are you going to spread fear during this transition? Vamos a tomar la Santa Cena. En 1 Corintios, sé que es un
poco difícil de ver. Bueno, se ve mejor aquí. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57. Dice, pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué podemos tener fe? Porque sabemos que no solo Dios es grande, Dios es poderoso, pero a través de la cruz de Jesús tenemos la victoria. Amén. Y por eso nos podemos entregar, podemos mantenernos firmes, porque sabemos que cualquier obra que hagamos para Dios nunca es en vano. Whatever we do for God is never in vain. All the labor, all the loving people in the ministry, loving the lost, everything we do to serve God, it's never in vain. Aun cuando no vemos los resultados inmediatamente, nunca es en vano. Even when we don't see the results or the fruit right away, like we would hope to, it's never in vain. Oremos por la Santa Cena.